Las universidades en América Latina y el Caribe varían considerablemente en términos de calidad, recursos y enfoques educativos. Nuestra región es hogar de una amplia diversidad de instituciones educativas, desde universidades de renombre internacional hasta instituciones locales, públicas y privadas, laicas, confesionales, tecnológicas e interculturales. Muchas de ellas autónomas, es decir, que se rigen a sí mismas sin injerencia de factores externos. En nuestra región coexisten, incluso dentro de las mismas fronteras nacionales, universidades tan grandes que están vinculadas a la historia desde la época colonial, como instituciones que emergieron en pleno siglo XX, como parte de las políticas para ampliar la cobertura educativa impulsadas por diversos países. Esta diversidad también se refleja en la oferta académica, la cual abarca una variedad de disciplinas y enfoques, así como diferencias en la calidad de la educación que se imparte. Sin embargo, existen desafíos en términos de financiamiento, infraestructura y recursos, lo que puede afectar la calidad educativa en algunas instituciones. El financiamiento de las universidades en América Latina y el Caribe puede ser variado. Algunas universidades cuentan con recursos significativos y tienen acceso a la investigación y a programas de intercambio internacional, mientras que otras enfrentan limitaciones financieras que pueden afectar la calidad de la educación que imparten. Aunque algunas universidades latinoamericanas realizan investigaciones de alta calidad, la inversión en investigación y desarrollo a menudo es menor en comparación con instituciones en otras partes del mundo. Sin embargo, en la actualidad hay esfuerzos para fortalecer la investigación y la innovación en la región. Asimismo, en materia de cobertura, nuestra región ha presentado mejoras en el acceso a la educación superior en los últimos años. Sin embargo, aún existen desafíos en términos de equidad y acceso para grupos marginados o de bajos recursos. La proliferación de universidades en los años recientes implica un reto, principalmente en materia de calidad educativa. El español y el portugués son los idiomas predominantes en la región, pero también hay universidades que ofrecen programas en inglés y otros idiomas, especialmente en el Caribe, donde el inglés es común. Algunos desafíos comunes incluyen la necesidad de mejorar la calidad de la educación, fortalecer la investigación y la innovación, abordar la desigualdad en el acceso y mejorar la conexión entre la educación superior, la internacionalización y las necesidades del mercado laboral. Es esencial reconocer que hay variaciones significativas entre los países y las instituciones en América Latina y el Caribe, y que la situación puede cambiar con el tiempo a medida que se implementen políticas educativas y se realicen inversiones en el sistema educativo. Hola, les damos la bienvenida al tercer programa de la serie Latinoamérica, una voz por la integración, que está coproducida por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUALC, y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. La serie tiene el propósito de plantear algunas reflexiones y propuestas respecto a la integración universitaria, la internacionalización, pero también la integración latinoamericana. Y en particular este programa que estamos presentando hoy se titula Un mosaico universitario para la integración, en el cual tenemos a dos destacados especialistas que ahora voy a presentar, con los cuales vamos a reflexionar sobre temáticas como la especificidad de las universidades latinoamericanas, los procesos de integración que están desarrollando, la noción de autonomía, entre muchos otros. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a Armando y a Roberto. Paso a presentarlos, dos destacados académicos con vasta experiencia en la investigación y en la acción en universidades latinoamericanas. El doctor Armando Alcántara es doctor en educación por la Universidad de California, Los Ángeles, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, nuestro querido ISUE, investigador nacional, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior. Es profesor del posgrado en Pedagogía y director de la revista Perfiles Educativos.
de la UNAM, una revista muy reconocida y apreciada en el campo educativo. Y a continuación presento al doctor Roberto Rodríguez, también otro muy reconocido investigador mexicano, investigador titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM, profesor del posgrado en Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y tiene como líneas de investigación centrales la política educativa y la educación superior comparada. Roberto es además columnista del suplemento Campus Milenio, en el cual pone al debate público muchas ideas importantes sobre la situación de las universidades. Bueno, empezamos con el primer tema que nos habíamos propuesto trabajar hoy, que es reflexionar sobre la especificidad de las universidades latinoamericanas y caribeñas. ¿En qué se diferencian, en qué se parecen y en qué se diferencian a las universidades europeas y norteamericanas? ¿Hay algo así como una universidad de la región más particular? No sé si Armando quieres comenzar. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Inés. Creo que la universidad en América Latina pues ha tenido pues influencias de las universidades europeas, pues claro, por la historia, ¿no? Y también pues por las universidades de otros lugares como las de Estados Unidos, pues en otras cosas por su proximidad geográfica. Pero también la universidad latinoamericana tiene su especificidad porque la región tiene unas características muy peculiares y sobre todo tiene la impronta de la Reforma de Córdoba de 1918. Creo que es una característica que pues identifica a las universidades de la región, sobre todo a las universidades públicas, ese afán por la defensa de la autonomía institucional, de la libertad académica, del compromiso social, en fin, afán, propósito de volcarse hacia la sociedad, de recoger lo que hace la sociedad y en ese sentido, pues ser una universidad que pretende pues contribuir a la solución de esos problemas de las sociedades latinoamericanas. Por supuesto que actualmente hay una enorme diversidad institucional, ya no son solamente las universidades públicas o las universidades privadas, sino hay de distintos tipos, ¿no? Las universidades tecnológicas, las que se llaman indígenas o interculturales, en fin, la propia complejidad de los sistemas de educación superior, ya no solamente universitarios, pues es una realidad de la cual pues Latinoamérica es un ejemplo palpable. Eso es lo que yo podría decir sobre esto. Roberto, ¿cómo ves esta caracterización? ¿Qué agregarías? Agregaría que en efecto hay un pasado común y compartido, la universidad medieval, fundamentalmente el modelo católico, digamos que aterriza o forma parte del proceso de conquista y colonización de los países de la región latinoamericana y prácticamente en todos. Las principales universidades, las de mayor tamaño e importancia, suelen tener esta raíz, con excepción quizás, si vale la pena subrayarlo, del caso de Brasil, que es distinto al patrón regional. Sin embargo, a partir del siglo XX, esta impronta colonial, católica, etcétera, se va a modificar sustancialmente. Algunos porque asumen el régimen laico de manera voluntaria, en otros por los procesos de autonomía que también caracterizan a las universidades públicas de nuestro ámbito. También coincido en que el desarrollo, sobre todo el desarrollo contemporáneo de los sistemas de educación superior, lo que ha creado es una diversidad. Y aunque es posible encontrar rasgos de orden regional, como por ejemplo esta vocación crítica de las universidades públicas que se combina de manera bastante compleja y tensa con el hecho de que dependen del subsidio gubernamental y fueron creadas como universidades de Estado, es un rasgo que da una especificidad notable a las universidades de América Latina.
El Caribe es en realidad otro contexto y ojalá tengamos oportunidad de caracterizarlo también. Bueno, podemos hablar de eso, me parece muy interesante y lo que ustedes señalaban, ahí destacaría por un lado esta cuestión del pasado colonial, pero también de la criticidad, de la solución de problemas, de la impronta de la reforma. Yo creo que un nivel de politización muy importante, mucho antes del 68 europeo, ¿no? Aquí en América Latina ha sido fundamental, pero bueno, empecemos quizás por lo que decía Roberto respecto al Caribe y a Brasil, ¿qué rasgos tiene en esos lugares? Bueno, en el Caribe hay que distinguir las tres grandes regiones. El Caribe anglófono, el Caribe francófono y el Caribe de habla hispana. Cuba o la República Dominicana, desde la perspectiva de la impronta universitaria, son muy similares a lo que ocurre en el resto de las naciones latinoamericanas. Pero el Caribe anglófono tiene realmente otro modelo. Ellos han establecido, sobre todo a través de la Universidad de las Indias Occidentales, un modelo que es distinto a todo lo que ocurre en América Latina y es de mucho interés. Es decir, una universidad, son más de 40,000 estudiantes los que están inscritos en ella, que se distribuye en varios países. En Jamaica, en Trinidad, están las sedes principales, pero también para las islas de menor tamaño hay la posibilidad de estar afiliados a la universidad y tienen ahora un campus virtual en el que participan estudiantes de 40 nacionalidades. Es un modelo bien distinto a los procesos de integración que hemos intentado en la América Latina continental. Claro. Yo creo que podríamos decir, Roberto, que es una universidad regional, ¿no? Diferenciándola del resto, que eso pues ahora sí que unidades en sí mismas, y este caso de las Indias Occidentales, pues sí sería una universidad regional, pues sí, como dices, con un modelo diferente, ¿no? Y que además brinda posibilidades de acceso, incluso preferencial, a las universidades de Inglaterra, ¿no? Sí, claro. En ese sentido retoma el pasado colonial, está más cerca, ¿no? Sin duda. Sin duda. Pero creo que ahí hay también una discusión o unos modelos institucionales interesantes respecto a cómo se descolonizan las universidades, a cómo se arman como perspectivas regionales, a la idea de campus que pueden traer integración, que yo creo que también ha sido un modelo importante en otros países latinoamericanos, claro. La idea de campus. Bueno, cerramos este primer bloque, muy interesante todo lo que plantearon. Vamos a un corte y volvemos y seguimos conversando. Muchas gracias. Las universidades de América Latina y el Caribe han tenido un sistemático entrelazamiento entre sí, pero también con sus respectivas sociedades. Y han hecho un acopio muy grande de la propia universalidad de disciplinas que ellas acogen, de las cuales ellas están conformadas. Esto constituye un potencial enorme, yo diría que inigualable, para promover colaboraciones interdisciplinarias que apunten hacia alianzas entre universidades, pero también entre sectores, incluyendo sectores públicos y privados, con el fin de abordar problemas concretos. Y estos problemas concretos, en efecto, han sido analizados, pero también se han propuesto muy diferentes soluciones concretas en campos tan diferentes, pero tan importantes, como por ejemplo la seguridad y la soberanía alimentarias, y un tema que nos preocupa enormemente en el planeta entero, cuál es el cambio climático. Dentro de todo este contexto que, por supuesto, requiere de la participación de los estados, la integración latinoamericana y caribeña solo puede ocurrir si hay una voluntad política y económica decidida, grande. Pero las universidades constituyen, como ya lo decía, un catalizador precisamente de esa integración. Y tiene una función facilitadora de esa cooperación
regional. Y de esta forma pueden las universidades, y de hecho lo hacen, contribuir al logro del bien común mediante una de las características más importantes de la Universidad Latinoamericana y Caribeña, cuál es el compromiso social que conduce en todos nuestros países a enormes y muy importantes innovaciones sociales. Estos desafíos que podemos enfrentar como universidades son, por supuesto, muy grandes. Muchos de esos son novedosos y van más allá de lo que siempre ha constituido un gran problema común, cuál es el tema presupuestario. Y también, por supuesto, que contribuimos de una manera mancomunada a resolver o a plantearnos soluciones para llegar a las poblaciones que han sido más maltratadas mediante la exclusión provocada por la unilateral acumulación de bienes económicos, sociales y culturales que es tan característica de nuestras sociedades, de nuestros países. Pasamos ahora al segundo bloque de este programa, de esta conversación que estamos sosteniendo. Hablábamos antes de un modelo de integración regional que desarrolla la Universidad de las Indias Occidentales en el Caribe anglófono, y este es el tema que nos interesa conversar ahora. Bueno, ¿qué está pasando con los procesos de internacionalización de la educación superior en nuestra región? Pero además, ¿cómo pensar esos procesos en relación a la cooperación regional, ¿no? Una cooperación para la integración regional. Roberto, ¿cómo lo ves? Bueno, la integración a través de la internacionalización es multidimensional. Abarca desde el proceso más tradicional, el de intercambio académico de estudiantes o de profesores e investigadores, en el que, por cierto, cuantitativamente ha dejado de ser el más importante. Para América Latina, para tomar un dato, no más de un 1.5% o 2% como máximo de los estudiantes del nivel de licenciatura logra movilizarse hacia otros países. Entonces, esa es una escala menor. Pero hay otros procesos en los que la internacionalización ha sido mucho más intensa. Por ejemplo, en el desarrollo o la apropiación de estándares internacionales, tanto para el currículum como también para los modelos de investigación. Ese ha sido quizás en los últimos años el de mayor expresión de qué se considera investigación valiosa y cómo se mide, etc. Y tiene el lado también de la cooperación, incluso de la asociación, ¿no? Es decir, proyectos conjuntos de carácter multinacional e incluso asociaciones permanentes para el desarrollo de esos procesos. Por último, lo que tiene que ver con acreditación de planes y de programas en varios países, el reconocimiento de estudios que da también posibilidades de movilidad, pero laborales. Armando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo quisiera comentar que pues es un anhelo de hace muchos años el de la integración de las universidades de la región, de las universidades latinoamericanas. De hecho, la creación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe es como, digamos, el primer intento más abarcativo de hacer esta de alguna manera asociación, aunque tal vez no tanto integración, pero sí, bueno, esto data de los años 50, ¿no? Y pues hemos visto que ha habido algunas experiencias ya de regionalización más concretas, como la integración del grupo de universidades Montevideo, ¿no? En Sudamérica. Está otro que también tiene ya larga data, el Consejo Superior de Universidades de América Central, ¿no? Y
está también el proyecto de las macrouniversidades, en fin, como intentos por hacer esta integración, pues que ha resultado ser compleja porque a pesar de que tenemos muchas cosas en común, también tenemos una enorme diversidad y por eso los procesos que señaló Roberto han sido a veces complejos de llevar a cabo, como el caso del reconocimiento de los estudios, ¿no?, de la evaluación, de la acreditación. La UDUALC tiene una propuesta muy ambiciosa en ese sentido de la acreditación de los estudios, pero bueno, a veces ha sido un poco complicado porque nuestros sistemas a veces parece ser que tenemos cosas en común, pero al interior ya son un poco complicados. Entonces creo que es un anhelo que ha ido concretándose con experiencias más o menos exitosas. También las conferencias regionales para la educación de América Latina han sido importantes eventos para tratar de hacer esta asociación, de concretar pues acciones en común que realmente pues fortalezcan esta integración, que bueno, sigue siendo un proceso. Las CRES, ¿no? Como las mencionas, CRES, sí, han sido las CRES desde 1996. ¿no? Así es. Sí, sí. Y en estas décadas que llevamos ya varias décadas, ¿no?, que hay experiencias de integración, hemos visto también transformaciones de las universidades. ¿Ustedes creen que esta transformación, estos procesos en los que estamos, están armando un modelo de mejora de la integración, o hay, como mencionaba antes Roberto, la cuestión de la estandarización de currículos, de patrones de investigación? ¿Cuánto de esto tiene que ver con la mercantilización de la educación superior? ¿Qué sentido le dan a estos procesos de estas últimas décadas? Desde mi punto de vista, la mercantilización en sentido estricto puede ser o ha sido caracterizada como la presencia de proveedores transnacionales con fines de lucro en los sistemas universitarios, en México, en América Latina y en el mundo. Ahora, hay que tener en cuenta la escala en que eso está ocurriendo. Sin duda es una escala menor si se le compara con otros sectores. Es decir, cuando se abrió posibilidades de inversión extranjera en sectores de servicios como telecomunicaciones o bancos, pues los sistemas nacionales duraron una semana y se llenó de proveedores transnacionales, ¿no? Bancos de otros países o sistemas de telefonía estable y móvil de otros países. En educación superior no sucede lo mismo. Sucedió, por ejemplo, en algunos casos como la empresa Lorate, sí. Que aquí compró la Universidad del Valle de México, en Chile varias universidades, en Brasil otras, en Perú otras, en Costa Rica otras. Pero nunca ha significado una presencia contundente por una simple razón, por una razón de mercado. Es decir, competir con universidades que son de buena calidad y además son gratuitas es muy difícil. Está muy difícil. Exacto. Eso nos protege. Exacto. Entonces, dejando eso de lado, hay otros procesos que tienen que ver con una lógica de mercado. Por ejemplo, la competitividad o la competencia entre los propios sujetos de las comunidades académicas a través de la presencia de estándares internacionales. Y ahí tiene su complejidad este asunto. Es decir, el riesgo de no adoptar estándares internacionales limita posibilidades de mejora. El de adoptarlos acríticamente nos mete en lógicas de mercado. Armando, ¿cómo? Bueno, yo quisiera comentar acabo de leer un artículo muy interesante del profesor Simon Marginson, donde él hace notar una tendencia que está ocurriendo pues muy recientemente, que es una enorme proliferación de oferta de cursos cortos, pues a través de los medios digitales. Y en algunos casos hay algunas algunas personas que dirigen pues organizaciones internacionales que señalan que ese será el futuro de la educación superior. Sin embargo, el profesor Marginson señala que pues esas son como acciones muy concretas, muy de instrucción, pero que la misión de las universidades no solamente es dar instrucción,
sino una educación, una formación crítica, una formación más amplia de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que incluso son las disciplinas, ¿no? Entonces, frente a esa tendencia, pues hay esa tensión, ¿no? Entre cada vez hay un mayor mercado, cada vez pues tienen más difusión, cada vez, bueno, se dice que el mercado laboral es lo que necesita, gente que aprenda rápidamente, que cambie y mejore sus habilidades, en fin. Creo que hay esa tendencia entre estas dos visiones, ¿no? Una parte, la cuestión muy práctica, y la otra, bueno, de una formación pues integral, de una formación pues más amplia, no solamente para hacer una habilidad concreta, ¿no? Sino para tener una visión del mundo, de la realidad, del conocimiento. Sí. Muy interesante todo lo que plantean, y creo que vamos también ligándolo con lo que conversamos en el primer bloque respecto a esta especificidad de una universidad latinoamericana que siempre tuvo una función pública, una función crítica, y que siempre, yo creo, está en tensión con estas tendencias, ¿no? Mercantilizadoras, y bueno, y creo que de esa tensión sale algo productivo. Bueno, vamos a otro corte y enseguida volvemos. Hay un aspecto que hay que tomar en cuenta siempre. La autonomía de la universidad es imprescindible para que una universidad contribuya efectivamente y sobre todo que tenga, digamos, relevancia académica. Esta universidad tiene que funcionar con autonomía, no soberanía, pero autonomía en la gestión de sus recursos, de su personal, de sus programas, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Entonces, la relación con los gobiernos será muy variable. O sea, en algún momento será una relación directa con gobierno nacional, provincial, estatal o de la ciudad donde se encuentre la subregión. Pero yo creo que alguna relación siempre será importante, aunque haya contradicciones, aunque haya diferencias, que siempre las habrá porque las tenemos inclusive dentro de la misma universidad. Entonces esas diferencias, estos contrastes siempre existirán y hay que vivir con ellos, pero con autonomía de la universidad. Eso es imprescindible, autonomía siempre. Pero hay mucho más que esto, o sea, la movilidad estudiantil, la movilidad de investigadores entre universidades de diferentes países, ya se puede hacer con esta tecnología, pero hay mucha resistencia y más que esto, más que la comunicación, la colaboración, o sea, digamos, el ofrecimiento de carreras, de programas, de posgrados, usando estas tecnologías. Esto ya es común, por ejemplo, en la Unión Europea. Esto ya es común en algunas regiones, subregiones asiáticas, donde las universidades colaboran y ofrecen grados compartidos usando tecnologías, inclusive para la formulación e implementación de investigaciones de campo, investigaciones de laboratorio, investigaciones sociales. Entonces, hay que incorporar esas tecnologías que están muy avanzadas y van a seguir avanzando. Ese es el tema. Bueno, retomamos este programa sobre un mosaico universitario para la integración y les agradecemos mucho que sigan ahí del otro lado. En pantalla van a aparecer distintos modos de contactarnos, por teléfono, por WhatsApp,
por correo. Para nosotros es muy valiosa su participación, así que ojalá puedan enviar preguntas y comentarios a este programa. Bueno, retomamos entonces la conversación. Nos habíamos quedado en este proceso que están pasando las universidades latinoamericanas en las últimas décadas y hablábamos de la importancia de una integración, y ahí aparece un modelo que ha sido este espacio europeo de educación superior, que con los acuerdos de Bolonia y otros ha avanzado a un nivel de estandarización muy grande. ¿Ustedes creen que eso es posible para nuestra región, que eso es deseable para nuestra región? Quizás empezamos con Armando. Bueno, yo creo que también esa es una aspiración de larga data, pues el tener esa integración entre las universidades latinoamericanas. Y esto creo que ha sido el espacio europeo de educación superior el ejemplo a emular. Pero yo creo que ha sido más complicado el caso de América Latina, pues poder llegar a un modelo parecido al europeo, porque en América Latina como que las tradiciones de integración, a pesar de que ha habido, no han sido tan sólidas como en el caso europeo, que tienen una pues larga data, han sido pues desde hace muchos años integradas, yo creo que también por cuestiones geográficas, ¿no? Entonces creo que esta aspiración pues ha sido complicada principalmente por eso, ¿no? Por esta diversidad que tenemos, por las enormes distancias geográficas que no son las mismas que en Europa, que además hay comunicaciones pues más efectivas que en América Latina, ¿no? Esos son esos aspectos, aunque últimamente también ha habido pues intentos ya concretos de hacerlo, ¿no? Tenemos el caso que mencioné pues, del Grupo Montevideo, del Consejo Superior de Universidades de América Central, y recientemente los que se han llevado a cabo en Brasil, ¿no? Tenemos del primer periodo del presidente Lula, la Universidad para la Integración Latinoamericana, la Universidad lusófona, ¿no? De los países de habla portuguesa, que pues pretende integrar Brasil con los países africanos de habla portuguesa. Y ahora últimamente me parece que es la Universidad de los Pueblos Indígenas, que también está pues en construcción ahí también en Brasil, ¿no? Entonces tenemos estas experiencias que, bueno, son pues regionales y de corto alcance, pero están enmarcadas en esa gran aspiración que también es histórica. Roberto, ¿qué opinas? Bueno, el Espacio Europeo de Educación Superior tiene como origen, o por lo menos marco de referencia, la construcción de la Unión Europea, que implica un proceso de integración de mucha profundidad, porque es económico, en alguna dimensión es también político, desde luego cultural, pero que tiene como uno de sus ejes centrales las posibilidades de movilidad en el espacio regional europeo. Y eso es un punto clave para el reconocimiento mutuo de títulos y de acreditaciones. Es decir, que una persona puede ser formada al nivel de licenciatura o de posgrado en distintos países, por ejemplo, y después moverse laboralmente también en distintos países. Esa marca una diferencia fundamental con la región latinoamericana, en que hemos tenido aspiraciones de integración regional de ese tipo, pero no logradas, salvo en subregiones. En algún momento el Pacto Andino, en otro momento Mercosur, la aspiración del ALBA, entre otros, ¿no? O CARICOM, o América, o Centroamérica, ¿no? Pero inestables y no de alcance latinoamericano y no de la profundidad que significaría, por ejemplo, una moneda común o un pasaporte común para todos los países, y sin ello las posibilidades o las opciones de, digamos, asimilar un modelo como el europeo son limitadas, ¿no? O abarcan algunos aspectos como la duración de los planes de estudio, por ejemplo, o esta idea de los 3 ciclos en que licenciatura es uno, maestría es otro y doctorado es otro, y está más o menos homologado, cuestiones de ese tipo. Pero
ir un paso más allá ya implica operaciones de otro nivel, ¿no? Desde diplomático hasta las posibilidades siempre utópicas, siempre como aspiración de lograr integrar a la región en su conjunto, por ejemplo, al nivel en que está ocurriendo todavía en la Unión Europea. ¿Y ahí cuál sería la ruta para avanzar? No sé, ahí incluso podríamos buscar la palabra, ¿no? Armonización, convergencia, integración entre las universidades en la región. Mencionabas la movilidad, yo creo que este es un aspecto importante, podrían quizás haber más programas de movilidad, por supuesto siempre con presupuestos educativos que están limitados. Muy limitados y muy tensionados por demandas múltiples, ¿no? Porque también hay agendas nacionales que resolver que siguen planteando muchas deudas. Claro. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se les ocurren algunas rutas en concreto para avanzar en esa línea? Quizás Roberto, si quieres. Claro que sí, a nivel micro o institucional hay oportunidades extraordinarias, como por ejemplo el desarrollo de proyectos a través de universidades o grupos de investigación de distintos países. Esto no es nada nuevo, es algo que está, digamos, realmente en tendencia. El uso compartido de laboratorios, por ejemplo, y que además las nuevas tecnologías pues, permiten claro. Superar, digamos, límites como la distancia, por ejemplo. Prensas universitarias compartidas, coediciones, programas de divulgación, acciones de extensión, siempre son posibles y están, me parece que en curso. Entonces, no tengo duda de que esas oportunidades o posibilidades de integración al nivel de las instituciones son amplias, han sido desarrolladas y tienen un muy buen futuro. Respecto a posibilidades de orden país con país, me parece que las dificultades siguen estando presentes y que los retos son muy grandes. Ya se han mencionado algunos modelos y algunos casos en que en efecto se han dado pasos adelante para el reconocimiento mutuo de créditos, pero sigue estando pendiente en la combinación de ello con oportunidades de movilidad laboral que serían, digamos, el destino de esos reconocimientos de títulos y grados. Armando. Pues lo que yo creo que existe, y bueno, es limitado, pero también va en ese sentido, son los programas de movilidad que tienen estas asociaciones que yo he mencionado, ¿no? El Grupo Montevideo, que digo, también ahí hay una cercanía geográfica que hace que sean un poco menos costosos esas acciones de movilidad académica. También esta asociación de las macrouniversidades, bueno, también tenía o tiene todavía un programa de intercambio con algunas becas, claro, como estamos señalando, pues limitado por los recursos y que, bueno, cada vez es más difícil o más costosa la movilidad académica, bueno, pues sobre todo por los costos que se han incrementado, ¿no? Pues tanto del transporte como, bueno, las propias economías de los países y, bueno, han elevado los índices de inflación. Entonces, pues los recursos son cada vez más limitados, pero bueno, están estas oportunidades, está también, bueno, financiamiento de algunas agencias internacionales, pues que eso es lo que podría, digamos, ser como instrumentos para pues poder seguir manteniendo y ampliar en lo posible la movilidad académica, pues sobre todo de estudiantes, pero también de académicos, profesores, investigadores. Estoy muy de acuerdo y pensaba también que lo digital nos ofrece posibilidades de intercambio y de movilidad más, claro, más económicas, claro, ¿no? Y de hecho, como aprendimos en la pandemia, podemos hacer muchas cosas en línea y creo que ahí también tendría que haber voluntad de la política educativa, ¿no? De la política universitaria. No, y que también esa es una tendencia, ¿no? Aprovechar precisamente los medios digitales para poder, como dijo Roberto, pues hacer proyectos, acciones que pues en esas creo que estamos involucrados muchos, ¿no? Bueno, vamos a otro corte, el último, y volvemos para el segmento final del programa. Muchas gracias. En realidad el tema de la integración y la heterogeneidad de las universidades en nuestro continente, lo que es América Latina y el Caribe,
es muy notoria, ¿no? Creo que mucho más notoria que en otros continentes del mundo. Particularmente desde la UDUAL se intenta, como uno de los ejes fundamentales, la integración de estas heterogeneidades, de las distintas escalas, de los distintos esquemas que son variados. Por un lado, las universidades de gestión pública, las universidades de gestión privada. Por otro lado, el tamaño. Aquí, por ejemplo, en Argentina tenemos universidades que llamamos las grandes, más de 50.000 estudiantes, las medianas entre 20.000 y 50.000 estudiantes, y las pequeñas o chicas en menos de 20.000 estudiantes. Esto ha ido cambiando con el tiempo, fundamentalmente porque se ha ido masificando la incorporación de la población universitaria, ¿no? Sobre todo en los últimos 10, 15 años. Desde este punto de vista, también es un desafío y un reto que tienen nuestras universidades en cómo ir incorporando no solamente el acceso a la universidad, sino fundamentalmente la retención. Ahí tenemos un primer problema serio, que es retener a la cantidad de estudiantes que se han ido sumando a la universidad. Y el segundo problema es la graduación, ¿no?, de estos mismos estudiantes. En el resto, cuando los tenemos entre los distintos países, claramente nos cuesta hasta el idioma, porque si bien la mayoría hablamos español o castellano, la realidad es que los términos significan incluso cosas distintas. Así que desde ese punto de vista hay un trabajo de articulación muy fuerte para intentar llegar a caminos comunes. Muchas veces hay términos que tienen distinta significación de acuerdo al país, a la cultura, y bueno, y eso también es otra diferencia, ¿no? La cuestión intercultural. Hay países con pueblos originarios con mucha fortaleza, y hay otros que mucho más europeos, entre comillas, ¿no?, con respecto a sus tradiciones, particularmente universitarias. Desde el punto de vista de qué es lo que hacemos, bueno, acá en la UNDAP intentamos una integración primero con nuestra propia comunidad universitaria, ¿no? Hay una heterogeneidad importante en cuanto a acceso. No están tan segmentadas como sé que están en otros lugares, pero nosotros tenemos como comunidades con distintas quintiles sociales. En Argentina se divide en 5 quintiles la cuestión social, fundamentalmente en cuanto a ingresos, ¿no? Y bueno, y acá se mezclan. Los 5 quintiles de alguna manera se mezclan, por supuesto prevalecen más en algunas carreras que en otras, pero se mezclan. Y fundamentalmente a partir de las actividades que desarrollamos, tanto de investigación como de extensión, como de la propia enseñanza, intentamos esa cuestión. Estamos aquí ya en el último bloque de este programa, que estamos conversando sobre un mosaico universitario para la integración latinoamericana. Y el último tema que queríamos abordar se vincula a la autonomía universitaria. Como decía Armando Alcántara en el primer bloque, este ha sido un concepto muy central y muy querido de la historia universitaria latinoamericana, quizás muy distintivo respecto a otros desarrollos de las instituciones de educación superior. Y entonces quería preguntarle sobre la vigencia de este concepto casi más de 100 años después de que empezara la proclama de 1918. ¿Cómo ven hoy la cuestión de la autonomía universitaria en la región? Si quieren empezamos con Armando. Bueno, creo que el concepto de autonomía, tal como lo conocemos, es materia de debate actual, ¿no? Para algunos se considera que la autonomía, tal como la pensamos en muchas universidades, es como una especie de cinturón que no permite el desarrollo de ciertas actividades como el de la asociación con otras universidades, porque como en toda asociación implica una pérdida de alguna manera de soberanía, y entonces como las universidades públicas son tan celosas de ese principio, pues a veces se niegan a hacer estas concesiones, ¿no? Digo, porque tenemos ejemplos como en México, ¿no?, que las universidades públicas estatales autónomas, pues
en el nombre siempre incluso tienen esa exigencia de que esté universidad autónoma del estado tal, ¿no? En el caso de otros países, por ejemplo Argentina, no lo tienen, ahí son universidades nacionales, pero siempre está muy en la raíz histórica de nuestras universidades ese, podremos llamar, celo de conservar la autonomía. Y claro, hay evidencias históricas de que pues ha permitido ese principio de la autonomía defenderse de los regímenes autoritarios, militares, de tal manera que esta tradición pues está muy arraigada en nuestras instituciones y en estas modernas posibilidades de asociarse, pues eso genera una serie de dificultades porque pues a veces hay que ceder eso que históricamente no se ha podido hacer o no se ha querido hacer. Roberto, ¿cómo ves la vigencia de este concepto hoy? Bueno, para mí autonomía o la definiría como una confianza de parte de la sociedad y del gobierno sobre la capacidad de gestión de las instituciones universitarias sobre sus propios procesos y funciones. Es decir, se reconoce del lado gubernamental que las universidades pueden hacerlo mejor que el propio gobierno. Y de la sociedad como una suerte de respeto, ¿no?, a las instituciones universitarias como aquellas agencias que pueden producir profesionistas y generar conocimiento y difusión de la cultura, etc. Yo pondría en ese terreno la autonomía, lo que abre posibilidades o perspectivas para que las propias instituciones definan sus modelos de asociación con otras instituciones y avancen hacia la integración o cooperación sin tener que transitar por digamos, todos los procesos burocráticos o diplomáticos que ello implicaría. Lo veo de esa manera, con un punto importante. En América Latina tenemos muchas universidades autónomas y tienen como rasgo común ser poco democráticas. La mayoría son muy autónomas hacia el exterior y poco democráticas hacia el interior. Y ese es un límite que es imperativo comenzar a superar para que esas posibilidades de integración pasen por el lado de las capacidades y voluntades de las comunidades académicas y no solo por la diplomacia de los rectores. Este último punto me parece central, ¿no? Y me parece que también permite pensar a la integración como una dinámica que puede favorecer la vida institucional. Bueno, por supuesto habrá que ceder ciertas cosas, pero también, como dices, esta demanda de ser más democráticas, de ser más transparentes, de poder pensar en cuestiones de relevancia social, de poder pensar en integración, en una, no sé si la palabra es integración, pero en un diálogo más cercano, a veces con prioridades sociales. Bueno, vivimos en una región que es altamente desigual, en la cual los recursos están desigualmente distribuidos, a veces demasiado, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿no?, tenemos a veces instituciones con muchos recursos en países muy pobres. Bueno, ¿cómo se puede ahí dialogar respecto a una apertura a problemas de relevancia social, a un mayor diálogo con agendas de desarrollo, con agendas ecológicas, con agendas democráticas, ¿no? Entonces, en esa línea, y es la última pregunta, ¿cómo ven ustedes a esta tensión, podemos decir, no necesariamente conflicto, pero yo diría sí, quizás dinámicas distintas, autonomía, integración? Bueno, Roberto ya planteaba algunas cosas. Armando, ¿qué opinas? Yo creo que un aspecto que también es muy importante en las posibilidades de integración o de asociación es esta flexibilidad institucional, ¿no? Algunas de nuestras instituciones, de nuestras universidades autónomas, pues son poco flexibles, son muy burocráticas, de tal manera que poder lograr estos acuerdos, estas sesiones de la soberanía, aunque sea en grado pequeño, pues se hacen extremadamente difíciles, también por estos mecanismos burocráticos, por las regulaciones, por los estatutos, que algunos pues son realmente poco flexibles. Entonces me parece que este es un elemento sobre el que hay que trabajar y claro, este es un elemento que también
pues ha dificultado que se logren acuerdos en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el del reconocimiento de los títulos, de los programas académicos, en fin, este tipo de cuestiones que está en el centro de las asociaciones que se han intentado lograr entre las universidades. Pensaba ahí también, por ejemplo, en lo que está sucediendo con los protocolos para la igualdad de género, ¿no? Claro. Y los protocolos para la defensa contra situaciones de acoso, de abuso, que han sido, uno podría decir, también formas en que se está produciendo, se está difundiendo un modelo institucional más democrático y que protege más los derechos, que no surgió en todos los casos desde las propias instituciones, ¿no? Sino claro. Que ha sido una agenda impuesta. ¿Ustedes creen que hay otros movimientos en curso en la misma dirección? Pensaba en la cuestión también de la discusión de la descolonización o lo que planteaba también Armando de una relación distinta con las tecnologías, con los grupos indígenas, con una perspectiva cultural diferente. ¿Cómo ven esta cuestión? Bueno, tenemos un reto que es fundamental y que también es un rasgo muy de la región, que hacemos poco caso y a veces ninguno a lo que los estudiantes quieren y requieren. Es muy pocas veces que ese sea el punto de partida. ¿Qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan y cómo desde las instituciones podemos darle respuesta? Este punto sobre la inserción, por ejemplo, laboral, no puede dejar de ser una preocupación y una preocupación prioritaria para las instituciones, porque de ello depende en buena medida su futuro. Si son en efecto funcionales para las demandas del sector de estudiantes, continuarán su larga y ya milenaria vida. Cuando dejen de serlo, entran realmente en crisis. Armando, ¿quieres agregar algo más? Nos queda un minuto. No, estoy totalmente de acuerdo, porque realmente el tener a los estudiantes en el centro de las acciones pues es esencial para las universidades, pero también paradójicamente es algo que no siempre se tiene presente a la hora de hacer este tipo de intentos de negociaciones o de asociaciones. Bueno, les agradezco muchísimo por todas estas ideas y reflexiones que compartieron. Con esto damos cierre a este programa. Invitamos al público a seguir atento a la serie del que este programa forma parte, Latinoamérica, una voz por la integración, que está, como dije al inicio, coproducida por la UDUALC y por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAYED de la UNAM. Creo que son instituciones que están planteando de manera muy clara la necesidad de una integración y de un trabajo colaborativo, colectivo entre las universidades. Y agradecerles mucho y esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros que estuvimos aquí grabando. Gracias.